Mis amados hermanos, estamos hoy en el día 11 de este ayuno. Sabemos que la cita base de este ayuno se encuentra en Daniel 3:17. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Como ya se ha dicho en estos anteriores días, vemos la confianza tan grande que estos jóvenes tenían en lo que el Señor haría con ellos. Gloria a Dios. En lo que el Señor, en su gran poder, tenían esa convicción de que el Señor les iba a librar, los iba a salvar. Qué maravilloso es que nosotros en este tiempo tengamos esa convicción, amados hermanos, de que sea cual sea la circunstancia por la que estemos pasando, el Señor nos va a sacar en victoria, nos va a dar la victoria, nos va a dar la respuesta, pero debemos mirar cómo nos encontramos frente a las circunstancias. ¿Por qué, mis amados hermanos? Miramos que allí la música era motivadora. ¿Por qué era motivadora? La música recordaba la hora exacta para indicarse y la adoración sería más agradable hasta acostumbrarse. Tremendo, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que al sonar de los instrumentos allí de la música, la gente ya estaba tan adiestrada, podemos decirlo de esa forma, tan habituada, a que si sonaba, ellos ya corrían? ¿A qué? A inclinarse y a adorar, porque ellos ya sabían qué sucedería en el evento en que ellos no lo hicieran. Ellos ya tenían ese conocimiento. Mire cómo puede el hombre llegar a infundir y a influir en el comportamiento del ser humano. ¿Cómo puede llegar a cambiar hasta sus hábitos? Porque nosotros no sabemos cuáles eran los hábitos que tenía el pueblo, ¿verdad? Pero sí, este rey quería cambiar esos hábitos. Quería que la gente fuese a determinada hora, una hora exacta. Mira, ahí le trabajaban su parte mental, su mente. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El libro de los Romanos nos está instando a que nosotros no nos conformemos a todo lo que el mundo quiere darnos, a todo lo que las redes sociales están enviando, porque hoy por hoy, mis amados hermanos, estamos siendo bombardeados de una u otra forma. Usted mira los medios de comunicación y ahí salen noticias que son a veces tan crudas que uno como que queda perplejo, ¿verdad? Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer verdaderamente, amados hermanos? Tenemos es que estar clamándole a ese Dios en el cual nosotros confiamos, a ese Dios que nos ha levantado, a ese Dios que nos ha respondido en tiempos pasados. No debemos conformarnos a lo que el mundo quiere. ¿Por qué? Porque es que el mundo quiere que nosotros también entremos al juego que ellos están jugando. Y nosotros como hijos de Dios no podemos, amados hermanos, estar allí sencillamente entrando en esa dinámica. No, tenemos que verdaderamente estar cada día transformando nuestro entendimiento. Pero ¿cómo lo hacemos? Por medio de estar
verdaderamente escudriñando la palabra del Señor. Allí vamos a encontrar cuál es la voluntad del Dios Altísimo, qué es lo que Dios está queriendo de ti, qué es lo que Dios está queriendo de mí. Dice que la voluntad de Dios, la buena voluntad, que es agradable y perfecta. Hay tres calificativos: buena, agradable y perfecta. Entonces, si nosotros estamos buscando verdaderamente ir a la presencia del Señor y buscar su voluntad, que es buena, que es agradable y es perfecta, tomaremos decisiones agradables en Él y seremos renovados, amados hermanos. ¿Por qué? Porque estamos, ¿verdad?, sujetos a lo que el Señor está pidiendo de nosotros en estos tiempos. Cuán difícil, amados hermanos, es entender que el Señor nos ha llamado con un propósito y que es tiempo de que la iglesia de Jesucristo se levante a confiar, a creer y a establecer la palabra del Señor, aún en medio de toda circunstancia, aún en medio de todo horno de fuego que esté amenazando, aún en medio de toda música, oh, aleluya, de todo lo que esté haciendo que nosotros, oh Señor, estemos acoplándonos a las cosas del mundo. Cuidado con eso. A veces nos sentimos identificados con cosas del mundo, amados hermanos, cuando el Señor dice que nos ha llamado. Somos apartados para el Señor. Somos esos nazareos, como lo hizo con Sansón. Era nazareo, apartado para Dios. Así estamos nosotros en estos tiempos y es necesario que nosotros no nos conformemos a este siglo. La palabra de Dios nos advierte que el sistema del mundo, la cultura, todo lo que se está moviendo quiere atraer cosas para que nosotros las normalicemos, las veamos como normales y que nos vean como que, ay, mire, esos cristianitos, espere a ver, y hay cosas que llegan y nosotros les damos cabida. Por eso es necesario, amados hermanos, que siempre vayamos, vuelvo y les reitero, a buscar la voluntad de Dios, a no estarnos de pronto dejándonos encajar o estar encajando más bien en las cosas que el mundo quiere. Porque, ¿qué es transformar? Transformar es tener un cambio interno, profundo y gradual. Eso es lo que se quiere. Por eso la palabra dice transformaos, transformaos. Debemos tener ese cambio interno, ese cambio profundo, ese cambio gradual de la naturaleza que debe llevarnos a parecernos cada día más a Jesucristo y vivir de acuerdo a su voluntad. Y este proceso, mis amados hermanos, debe ser a diario. No solamente es de un momentico, no solamente es de hoy, no solamente es de estos 21 días, no. Es un proceso que debe ser llevado a diario para ser realmente esos hijos del Dios Altísimo, que se agrade Dios cuando nos escuche elevar una oración. Entonces debemos estar atentos, amados hermanos, a que nosotros estemos día a día escudriñando a la luz de la palabra y que el Espíritu Santo nos guíe qué es lo que debemos nosotros dejar, cuáles son los hábitos que aún nosotros no hemos dejado y que los traemos desde cuando estábamos allá en el mundo, porque pues de todas maneras yo creo que, bueno, yo llevo 13 años en el Evangelio para gloria y honra al Señor, entonces había mucho de lo del mundo y es necesario pedirle, vuelvo y les digo, Espíritu Santo,
que nos ayude a cambiar muchas cosas que nosotros estamos haciendo y que son cosas erradas, que no agradan al Señor. Nosotros debemos tener como objetivo verdaderamente volvernos cada día más a Cristo. Y como decía anteriormente, ese proceso es gradual, un proceso de crecimiento continuo, continuo. No solamente es de hoy, amados hermanos, es todos los días. Y es dejar de lado todo lo que aparentemente está bien. De pronto uno puede decir, no, yo ya cambié, pero ocurre que ahí hay un cambio que es falso y solamente es externo. De pronto yo puedo vestir con cuello hasta acá, con faldas bien largas, ¿cierto? Pueden decir de pronto, wow, esa hermana se convirtió realmente. Pero yo debo mirar cómo estoy realmente internamente, valga la redundancia. No sea que de pronto yo esté caminando en un cambio aparente, en un cambio falso, porque ahí sí, imagínese usted, estaría dejándome encasillar nuevamente en cosas que al Señor no le agrada. Debe ser, vuelvo y le repito, una renovación diaria. Y eso cómo se logra a través de la comunión con Dios, de leer su palabra y de dejarnos renovar. El Espíritu Santo a uno le va mostrando qué hay en la vida, qué tengo yo, qué hay en mi corazón. Miren, estos tiempos, no sé, el Señor ha traído a mi vida algo y es que yo debo mirar qué hay en mi corazón, qué hay, qué está escondido, qué doblez hay en mi corazón, porque esto no se trata simplemente de decir, ah, no, yo ya fui libre. No, es en verdad rendirme y tener esa confianza que Dios lo hará en mi vida y que Dios me limpiará, que su Espíritu Santo me guiará a tierra de rectitud y que yo podré realmente ser esa hija que el Dios Todopoderoso está anhelando ver en mí. Y así es para cada uno de nosotros. Y eso es mediante la fe y mediante la obediencia, porque esa transformación requiere cambio de corazón y una disposición para dejar la vida antigua, despojarse del viejo hombre que está viciado, dice la palabra. Vemos a estos jóvenes y allí ellos desde el inicio, desde cuando llegaron a Babilonia, ¿qué propusieron? No contaminarse con la comida del rey. ¿Y cuál es la comida del rey para nosotros? Hoy por hoy, la comida que nos está ofreciendo el mundo, porque el mundo tipifica a Nabucodonosor. Y ese Nabucodonosor quiere abrazarnos. Y depende de cada uno de nosotros si recibimos ese abrazo o sencillamente estamos cada día siendo obedientes, siendo transformados, que haya ese cambio que el Señor pide de cada uno de nosotros y podamos proseguir a la meta del supremo llamamiento. Entonces debemos tener cuidado que no nos estemos amoldando como lo hacían allí, que esa música los instaba ¿a qué? A que fueran a postrarse, a que fueran a adorar la estatua que había levantado Nabucodonosor. Números 25:2 dice, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comía y se inclinó a sus dioses. Ahí vemos, mis amados hermanos, en este pasaje de Números 25, Israel acude a Baal Peor. ¿Quién era Baal Peor? Ese era un dios, un ídolo moabita. ¿Adorado por quién?
por las israelitas, por los israelitas. Se metieron allí a adorar a un Dios extraño, a un Dios pagano. Era el Dios de los moabitas, uno de los dioses principales. ¿Y qué pasó? El pueblo se contaminó. Dios había dado instrucciones precisas, pero ¿qué sucedió? Que no se cumplieron. Allí ellos iban y adoraban junto con los moabitas a este ídolo, a este Dios de los moabitas, a este Dios pagano. Los israelitas, mientras estaban acampando en Sitín, fueron e hicieron eso, amados hermanos. Fueron seducidos, ¿por quién? Por mujeres moabitas, que los llevaron, los inclinaron a adorar a Baal peor. Tremendo, ¿verdad? Porque cuando el Señor da una instrucción, cuando el Señor nos pide que nos alejemos, que no nos mezclemos, porque Él ya conoce lo que va a suceder. ¿Y qué pasó entonces? Ellos perdieron su norte. Las mujeres moabitas los llevaron y ellos, mire, la gran diferencia, oh Espíritu Santo, la gran diferencia entre estos jóvenes que dijeron, no vamos a adorar tu estatua, rey, y el pueblo de Dios, que se mezcló con las mujeres moabitas y cayeron en adoración a ídolos paganos, mientras que estos jóvenes permanecieron inquebrantables, fieles a lo que el Señor se agradó de ellos. Por eso, mis amados hermanos, nosotros como pueblo del Señor debemos hoy reflexionar y hacer un alto y mirar si nosotros hemos permitido que llegue a nuestra vida mezclas, porque el mundo se está introduciendo en las iglesias. Y ustedes y yo sabemos que el enemigo es muy sutil y entra suavemente, pero entra con propósitos. Y debido a todo esto que estaba pasando con el pueblo del Señor, viene la ira de Dios. Viene un azote, viene una plaga. Envía a Dios una plaga al pueblo. Y nosotros hemos visto siempre en el transcurso de de la historia, y si ustedes leen la Biblia, siempre cuando el pueblo desobedece, llega algo, pero a veces no entendemos o no queremos entender. Que Dios nos ayude verdaderamente, mis amados hermanos, a entender lo que el Señor está pidiendo de su iglesia en estos tiempos. Este castigo era un castigo para que recordaran lo que habían hecho y por qué ellos se dejaron seducir por esas mujeres. Estos tres jóvenes allí que nos narra Daniel 3:17 no se dejaron seducir por la música, ni se dejaron amedrentar por lo que estaba por venir, por la amenaza que el rey estaba haciendo sobre sus vidas. Entonces, es necesario que nosotros, amados hermanos, miremos y no nos dejemos seducir. Yo ayer el Señor me traía algo y es que mire Dios cómo se anticipa y cuán bueno es y cuánto nos ama. Amados hermanos, ahorita entra el último trimestre del año, ¿verdad? Y ustedes y yo sabemos que se inicia a mover
mucho las emociones. ¿A través de qué? De la música. De la música. Por eso es necesario que nosotros estemos fortalecidos espiritualmente. Aleluya, gloria a Dios. Tú eres bueno, Señor, y te anticipas, Padre, porque no queremos ser cristianos de 10 meses, ¿verdad? No, nosotros queremos ser cristianos de 12 meses, 365 días, alabando y glorificando el nombre del Señor. Por eso el Señor guió a la sierva. Mire, estamos en septiembre, noveno mes del año, ¿verdad? Pero vamos hasta el 28 para gloria y honra al Señor. Y si nos disponemos, llegaremos fortalecidos. Y ese último trimestre en el que empieza a moverse tantas cosas, entonces nosotros vamos a permanecer firmes en el Señor. Gloria a Dios. ¿Qué dice Isaías 44:19? No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir parte de esto. Quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hace carne y comí. Haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. Aquí el profeta Isaías está describiendo cómo el pueblo hizo sus dioses. Dice que en las brasas coció pan, asó carne y comió, ¿verdad? Y que con el resto, entonces, ¿qué? ¿Con el resto iba a ser una abominación? ¿Se iría a postrar delante de ese tronco de árbol? Yo sé, amados hermanos, que nosotros ya hemos dejado en esa parte de la idolatría, ¿verdad? Ya nosotros no estamos adorando estatuas de ningún material, de ninguna índole, ¿verdad? Pero entonces, a veces queremos cambiarlos. ¿Por qué? Por el dinero, por la fama, por el poder, por el qué dirán, ¿verdad? Porque al yo estar de pronto en medio de personas que aún no conocen al Señor y ellos pues no conocen, ¿verdad? Y dice la palabra que mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, pero yo ya conozco. Ahí es donde yo debo tener cuidado. Ahí es donde yo debo estar atenta. ¿A qué? A no caer en lo que el mundo me está queriendo envolver y a no idolatrar de pronto a mis compañeros de trabajo. Es que, ¿qué van a decir mis compañeros si yo no hago parte de lo que ellos están haciendo? No, amados hermanos. Ahí es donde realmente vemos si somos cristianos radicales o no. Así como estos jóvenes fueron esos jóvenes radicales que dijeron, no, Señor, no nos vamos a postrar ante su estatua. Vemos también que los tres adoradores del Dios de Israel reconocieron de inmediato lo sutil del culto idolátrico y decidieron abstenerse de obedecer sin miedo a su esperada pena de muerte. Padre, qué hermoso es saber que ellos adoraban al Dios verdadero, ¿verdad? Y ellos reconocen rápido, fueron rápidos para reconocer que ahí había algo que se estaba mezclando, algo sutil, como les decía antes, algo que llega suave, suave, y va entrando, ¿ve? Y si nosotros no estamos apercibidos, eso sutil va a llegar y va a formar parte de nuestra vida.
parte de nuestro diario vivir. Ahí ellos fueron avisados y miraron eso que estaba llegando, ese culto idolátrico, y dicen no, se abstuvieron, no obedecieron y sabían, tenían conocimiento de lo que llegaba a sus vidas, que era la pena de muerte. Y hoy vemos, mis amados hermanos, que tenemos que orar mucho. Orar porque nosotros sabemos que en muchos países ya llegó la persecución a los cristianos. Ya llegó. Tenemos que orar por fortaleza para ellos. Nosotros tenemos, mire, yo digo, gloria al Señor. Tenemos un privilegio tan grande, mis amados hermanos, que es que nosotros nos podemos congregar, que nosotros podemos anunciar a Cristo con libertad. Pero qué triste es que a veces nosotros no lo hagamos, teniendo esa libertad, pudiéndolo hacer, porque en muchos, vuelvo y les digo, en muchos países se está viendo ya muchas cosas que están haciendo en contra de los cristianos, pero así y con todas esas situaciones ellos también permanecen firmes, buscan dónde congregarse. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que si el Señor nos está dando esta libertad en nuestra nación, de que podamos congregarnos, lo hagamos, amados hermanos. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dios, la impureza, la fornicación, las pasiones desordenadas, los malos deseos, ay, y esa avaricia, son idolatría. ¿Por qué yo les decía, miremos qué hay en nuestro corazón? ¿Ve? Porque podemos estar allí idolatrando. Que Dios nos guarde y nos ayude verdaderamente a ser cristianos radicales, a que todas esas cosas que hay allí no puedan seguir en nuestra vida. Porque ustedes y yo sabemos en el ámbito natural que si un árbol tiene ramas dañadas, tiene ramas enfermas, ¿qué debe pasar con ese árbol? ¿Qué debe pasar con esas ramas? Deben ser cortadas, ¿verdad? Ese árbol debe ser podado para que todo lo que esté dañado y que esté impidiendo que el árbol dé frutos excelentes pueda realmente ser quitado y el árbol venga a dar esos frutos excelentes. Por eso nosotros debemos, vuelvo y le reitero, clamarle al Espíritu Santo, muéstranos qué hay en nuestra vida que debe salir, que debe ser podado, que debe ser cortado. Y esto, no sé, Dios, gracias. Debemos tomar decisión a diario, vuelvo y les digo, a diario y de forma concienzuda. ¿Para qué? Para quitar de nuestra vida cualquier cosa que esté impidiendo que nosotros recibamos ese alimento para el espíritu y que veamos la gloria de Dios a mayor nivel y que seamos esos hijos del Señor que dependamos de la guianza del Espíritu Santo. Es muy importante. ¿Para qué? Porque si nosotros verdaderamente estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, miraremos la sutileza con que el pecado esté llegando a nuestra vida y quiera minar nuestra vida espiritual.
Entonces es mañana, mis amados hermanos, de que cada uno hagamos una introspección a lo más profundo a la luz del Espíritu Santo y miremos qué debe ser quitado, qué debe ser podado de nuestra vida y ser avisados, reconocer de inmediato qué viene para que yo caiga en idolatría. Isaías 51:23 dice: y lo pondré en mano de tus angustiadores que dijeron a tu alma, inclínate y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasaran. Hay muchas cosas, mis amados hermanos, que están en nuestra vida y hay muchos angustiadores que han venido a robarnos la paz, a que nosotros nos desviemos, a que nosotros renunciemos, a que nosotros nos postremos ante las circunstancias, ante la dificultad. Y dice el Señor, y lo pondré en mano de tus angustiadores. ¿Cuántos angustiadores, mis amados hermanos, están alrededor de tu vida y de mi vida? Unos que se han manifestado y otros que están ocultos. Pero el Señor es fiel, el Señor es fiel. Y debemos tener una fe férrea. Y nuestra fe no se debe debilitar, porque cuando la fe se debilita, entonces, ¿qué sucede? Nos van a decir, póstrate que voy a pasar por encima tuyo. Póstrate porque yo soy más grande. Te va a decir la circunstancia. Póstrate, quiero verte postrado, porque voy a pasar por encima. Padre, pero nosotros sabemos que tenemos un Dios poderoso y que toda circunstancia, toda situación, todo lo que esté en estos tiempos viniendo a nuestra vida, el Señor lo va a derribar, lo va a destruir, siempre y cuando tú y yo lo estemos creyendo, siempre y cuando tú y yo estemos subiendo de nivel en la fe, teniendo una fe firme, una fe férrea y sabiendo que el Dios que nos llamó, ese Dios nos respalda en todo momento, que nosotros debemos ser pacientes y esperar el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos desesperamos en medio de ese horno de fuego. Nos desesperamos y no esperamos la buena voluntad de Dios, sino que vamos a tomar decisiones erróneas. Y Dios ama la fe que es paciente, una fe que no busca recompensa, sino que Él ama al que sinceramente le sirve, sin decir, yo le sirvo para que Dios haga tal y tal cosa por mí. A veces somos tan osados que queremos aún torcer la mano de Dios. Y no, no es así. Dios tiene su tiempo y Dios tiene bien estructurada la forma en que Él va a hacer las cosas, en que Él nos va a defender, en que Él nos va a sacar de toda circunstancia donde nos encontremos. Algo más que tenían estos tres jóvenes. Sabían que el Señor era el único dueño de su adoración. Aleluya. El único dueño es el Señor. Y nosotros debemos tener en claro que el único y absoluto dueño de nuestra adoración es Dios. Ya mirábamos en el lunes cuando el hermano Camilo nos decía adoración no solamente es cantar, ¿verdad? Adoración es reconocer los atributos del Dios Altísimo.
es reconocer cuán grande es Dios. Salmo 135:5 dice, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Mire tan hermoso cómo el salmista reconocía la grandeza de Dios. Dice, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses que se levanten sobre esta tierra. Todos los dioses que estén afligiendo, que estén queriendo que tú y yo nos postremos, que tú y yo les adoremos. Pero si nosotros tenemos esa convicción, como la que tenía el salmista, de ver a ese Dios grande, poderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente, lleno de gloria, lleno de honra, lleno de bondad, de misericordia, y que toda la majestad, toda la deidad, todo el honor le pertenecen a él, entonces nosotros saldremos airosos como esos tres jóvenes, porque ellos sabían que el único dueño de la adoración, de su adoración, era el Dios vivo, el Dios verdadero. La primera carta de Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, miren, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo declaraba toda esa alabanza porque él conocía quién era Dios, él sabía que Dios le había salvado, él sabía que Dios le había llamado. Por eso cuando tú y yo sabemos que Dios nos ha llamado y que Dios nos ha guardado de muchas cosas, entonces vamos a poder hablar así como lo hizo este apóstol Pablo, diciendo, Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, a él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Pablo sabía cuán grande era Dios, cuán grande es el amor de Dios. Y por eso nosotros, si conocemos realmente a Dios, debemos expresar con tanta facilidad esas características que tiene nuestro Dios y saber que toda la adoración le pertenece a Él. Pablo realmente conocía a Dios y le amaba. Es necesario que tú y yo realmente conozcamos quién es Dios y le amemos de corazón. Pero para hacerlo es necesario que nosotros cada día tengamos más intimidad con Él, porque entonces así sabremos que nosotros le alabaremos a diario, glorificaremos su nombre y estaremos seguros de que Él nos ayudará en medio de toda debilidad, en medio de toda circunstancia. Era necesario que Pablo enviara esa carta a Timoteo. ¿Para qué? Para que Timoteo fuera fortalecido allí, porque él en ese tiempo estaba en Éfeso. Y era necesario que él supiese quién era Dios. ¿Para qué? Para que él siguiera allí fortalecido también en el servicio al Dios de la gloria, al Dios que todo lo ve, al Dios que todo lo puede. Algo más es que esos tres jóvenes sabían que ser adoradores del Dios de Israel tenía un precio que a veces nosotros no estamos dispuestos a pagar. Dice el segundo libro de Samuel 24:24. Y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata.
vemos allí a David como rey, ¿no? Iba a comprar la era de Araúna. Y este hombre quería obsequiársela. Pero ¿qué dijo David? No, no, no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Yo y el Señor no pide de ti y de mí holocaustos. Pide de ti y de mí una vida limpia, un corazón limpio, una disposición para servirle. Pero a veces nosotros queremos que no nos cueste nada. Le damos al Señor lo que nos parece fácil, que es darle al Señor. Discúlpeme, pero no sé. Tenemos que en verdad mirar si estamos dándole al Señor lo mejor, lo excelente. Vamos a orar a las 3 de la mañana. No, yo tengo que descansar. Es mi sueño. Yo mejor oro a las 10 de la mañana. ¿Le estoy dando al Señor algo que me cueste? Está lloviendo. Ah, no, yo no voy al culto. No, no, no. Yo me voy a mojar. ¿Cómo me voy a ir al culto lloviendo? No, yo no voy. Que vayan otros. Le estoy dando al Señor algo que realmente me esté costando, o sencillamente, no, hoy el día está espléndido, entonces yo sí voy a ir a culto porque pues está como bien el día, ¿verdad? Ah, pero yo voy a llegar un poquito tarde porque es que, imagínese usted, yo primero tengo que aquí atender las cosas de la casa, primero tengo que hacer, entonces el culto inicia a las 9:30, yo llego sobre las 10, 10:30, que ya inicia la palabra. ¿Me estoy esforzando? No, ¿verdad? Y aquí nos están dando, mire, a través de la palabra. El rey dijo, no, yo no voy a ofrecer holocaustos que no me cuesten. Así usted me lo quiere regalar, pero no. Y es lo que nosotros debemos estar en estos tiempos mirando realmente, porque era el rey. Seguramente este hombre, el dueño de la era, quería hacerle, pues darle ese presente. Pues no, tome, se la regalo, ¿verdad? Y él pudo haber dicho, claro, pero él dijo, no, no. ¿Por qué? Porque David dedicó su vida al Dios verdadero, porque David entendió quién era Dios para él. Y David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque cuando pecó, reconoció su pecado y se apartó. Y es lo que el Señor está buscando en estos tiempos de nosotros como pueblo suyo, que nosotros nos arrepintamos, pero verdaderamente, genuinamente. Eso es algo que a veces no nos gusta que nos diga, que se hable de arrepentimiento verdadero, que se hable de pecado, pero es necesario que nosotros reconozcamos cuando obramos mal y nos apartemos, ¿verdad? Así reconoceremos realmente que le estamos dando al Señor lo mejor de lo mejor y que si servimos al Señor lo hacemos con excelencia. Génesis 22:1 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y el verso 2 dice, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en
holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Santo, qué prueba tan difícil. Abraham había estado orando al Señor por un hijo. Dios se lo da. Y ahora viene Dios y prueba a Abraham, prueba su fe, prueba su fidelidad. Y no era para que Abraham cayera, no era para que Abraham tropezara, sino era para qué, para incrementar en Abraham esa capacidad de obedecer a Dios, esa fe. Ahí estaba desarrollando el carácter también de Abraham, la fe en Abraham. Así, mis amados hermanos, como los metales preciosos necesitan ser refinados, así el Señor está pidiendo en estos tiempos que nosotros también seamos refinados. ¿Y cómo nos refina el Señor? Mediante circunstancias, pruebas que llegan, pero ¿cómo las estamos asumiendo? Mire, por algo Abraham fue llamado padre de la fe, porque él obedece, ¿no? Nosotros sabemos, todos sabemos qué pasó con Abraham. Cuando el Señor lo llama y él obedece, él lleva a su hijo al monte, pero él va con otras personas, ¿verdad? Parafraseando, y les dice que los esperen, espérenos aquí, porque yo y el muchacho volveremos. Dios se proveerá de cordero, aleluya, fe inquebrantable. ¿Qué es la que el Señor está pidiendo? Por eso es necesario que nosotros, día tras día, nuestra fe crezca. Pero ¿cómo crece si todo lo tenemos, amados hermanos? El Señor permite. El Señor también, como Abraham, nos prueba. Que Dios nos ayude a ser aprobados. Y Dios nos refina por medio de circunstancias difíciles. Por eso cuando llega alguna circunstancia difícil, no podemos quejarnos, amados hermanos. Tengamos cuidado con la quejabanza. Demos alabanza al Señor. Ahí el Señor está trabajando en nuestra vida. Ahí el Señor está forjando nuestro carácter. Aleluya, gloria a Dios. También estos jóvenes sabían que posiblemente al sonar la orquesta imperial, y si ellos no adoraban, entonces, ¿qué pasaría? Darían un ejemplo negativo a todos, incluyendo los del gobierno. Padre, eso es algo maravilloso. Ellos no adorarían y harían que otros tampoco adoraran por el ejemplo. Y es tan importante, mis amados hermanos, que nosotros seamos personas de testimonio y que demos un ejemplo de cristianos. Estos jóvenes, yo creo que ahí hubo algo maravilloso y es que el pueblo miraría la tenacidad que ellos tenían, la confianza en el Dios verdadero, al no adorar, corriendo el riesgo de que hubiese contagio de masas. ¿Mm? Y que eso les trajera más cosas, pero eso no les importó a ellos. Salmos 95:6 dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Es una exhortación, amados hermanos,
que nos hace la palabra a venir y a adorar a ese Dios que todo lo ve, que todo lo puede, a ese Dios hacedor de maravillas. Dice, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro hacedor. Y qué maravilloso es cuando nosotros verdaderamente rendimos toda nuestra vida a Dios, cuando verdaderamente nos postramos, pero el postrarse debe ser una postración integral, porque de nada me sirve asumir una actitud que mi cuerpo esté postrado, ¿verdad? Pero mi interior, ¿cómo está? ¿Está postrado ante el Señor? ¿Está rendido ante el Señor? O puede ser que yo esté de rodillas, pero mi interior esté erguido. Es necesario que seamos coherentes, porque así nosotros verdaderamente encontraremos esa fortaleza espiritual que el Señor en estos tiempos quiere traer para nuestras vidas. Y que cuando nos convoquen, nosotros seamos obedientes y sepamos que no estamos rindiendo adoración ni culto a ningún hombre, no. Que si nos convocan a un ayuno, que si nos convocan a una vigilia, que si nos convocan a un tiempo de alabanza, adoración, lo estamos haciendo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que estamos dando lo mejor de cada uno de nosotros. Algo más es que los instrumentos musicales indican la sentencia del rey sin que haya Dios que los pueda librar. Sí, podía ser que esos instrumentos musicales indicaban que había una sentencia para el que no hiciera lo que el rey había decretado. Y que para los que no conocen a Dios, no conocían a Dios, no hubiera nadie que los pudiera librar. Pero, ¿cuál era la gran diferencia? Que estos jóvenes conocían quién los libraría. Y que aunque los instrumentos sonaran e indicaran que había una sentencia sobre los que desobedecieran, eso a ellos no les importó, porque conocían del Dios que los guardaba. El verso 15 dice, ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postraréis y adoraréis la estatua que he hecho. Hay un signo de interrogación. ¿Están dispuestos para que adoren cuando suenen los instrumentos? Ahora no son los instrumentos, son otras circunstancias que vienen a decirnos, si usted no hace lo que yo le digo, pierde su empleo. Si usted no hace lo que yo le digo, la desheredo. Hay circunstancias que amenazan, hay circunstancias que gritan que debemos postrarnos, que hoy por hoy están sonando y vienen fuerte. Pero ¿qué sucede? Que tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios majestuoso,
un Dios que nos protege, que nos guarda, que aún restaura, restituye. Ya es tomar nosotros decisiones en Dios y ver su grandeza, porque vuelvo y les digo, muchas son las cosas que ahora están reemplazando a todos estos instrumentos que instaban al pueblo en una hora determinada a adorar, a postrarse ante esa estatua. La primera carta de Pedro 3:14 dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Si alguna cosa padecéis, dice, por causa de la justicia. Bienaventurados, ¿qué es ser bienaventurado? Bienaventurado es ser doblemente feliz. Y nos dice que no nos amedrentemos, que no tengamos temor y que no nos alteremos, porque dice ahí conturbéis. ¿Y qué es conturbar? Es turbar, es perturbar, es inquietar, es intranquilizar, es conmocionar, es conmover. Y es necesario que nosotros no nos dejemos ni atemorizar, ni turbar por todas las circunstancias que están ocurriendo en estos tiempos, por todo lo que quiere venir a traer ese quitar paz, esa inquietud. Ya depende es de cada uno de nosotros. No, no en estos tiempos no podemos dejarnos atemorizar, vuelvo y les digo, ni podemos dejarnos inquietar. Hay situaciones, sí, pero si nosotros esperamos en el Señor, Él obrará, Él hará. Hechos 4:17 dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la saeta de los saduceos se llenaron de celos. Se llenaron de celos los saduceos. La secta, perdón. La secta de los saduceos se llenaron de celos. Hechos 4:17 también dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Ahí estamos hablando de Pedro y de Juan cuando estaban frente al concilio. Mire cómo siempre buscaron callarlos a los discípulos. Y hoy no es diferente, hoy también buscan que nosotros nos callemos, hoy también buscan que nosotros dejemos de caminar como quiere el Señor que caminemos. Los líderes religiosos de ese momento rechazaron el creer en Jesucristo y trataron de ocultar la verdad, pero no pudieron. Aleluya. Por eso nosotros no podemos estar como sorprendidos cuando nos rechazan, cuando nosotros verdaderamente estamos caminando en el Señor y hay gente que tiene la mente entenebrecida, la gente tiene la mente cerrada y no quiere entender. Por eso a veces cuando usted quiere hablarle de Cristo, la gente lo primero que dice, yo soy de aquí o yo soy de allá. Y ya con eso te ponen un límite.
¿Por qué? Porque no solamente allá en ese tiempo que Jesucristo estuvo en la tierra, hubo rechazo. Hoy por hoy también hay rechazo. El verso 21 de Hechos 4 dice, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Aleluya. No encontraron ninguna causa. Ya los habían amedrantado, ya los habían acusado, ya tenían que decir cállense, que ya no se divulgue más ese evangelio. Pero entonces, ¿qué pasó? No encontraron ningún modo como castigarlos. ¿Qué tuvieron que hacer? Soltarlos, porque es así que si no hay causa, ¿cómo podían castigarlos? Y a ellos se les advirtió, ¿no? Que no predicaran. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos continuaron predicando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Continuar predicando. Así nos rechacen en tu misma familia, en tu entorno, por ser cristiano. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Proseguir. Debemos vivir una vida en Cristo y predicar de la fe que el Señor quiere que nosotros prediquemos en estos tiempos. Por eso es necesario que ni una pizca de la adoración, ni un milímetro de pleitesía, mucho menos una gota de devoción, nada, 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 nada. La adoración debe ser exclusivamente para Dios y solo para Dios, para nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el que hoy nos tiene de pie. Demos gloria al Señor, demos gracias al Señor y que nosotros siempre estemos pendientes de que nuestra adoración, nuestra alabanza sea siempre y exclusivamente para el Dios que hizo los cielos y la tierra. Dios les continúe bendiciendo, mis amados hermanos, que tengan un resto de día bendecido y que estos días de los ayunos en verdad traiga a cada vida, a cada uno de nosotros, esa fortaleza necesaria, porque el Señor nos está hablando por medio de su palabra para ser fortalecidos, aún en medio de la prueba, aún en medio del horno de fuego amenazante. Bendito Padre Celestial, Rey de la Gloria, en esta mañana, Señor, te damos gracias, Rey Soberano, por esta palabra y te pedimos, Papito Santo, que tú seas, Padre bueno, ayudándonos a ponerla por obra y que siempre nos acordemos, Padre bueno, de quién eres tú y a quién pertenece la alabanza, la adoración, la preeminencia y todo el honor, Padre amado. Ayúdanos, Rey de la Gloria, en esa fortaleza, Señor. En esta mañana abrimos todo nuestro ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, y recibimos la fortaleza que viene de usted, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Dios les guarde, hermanos.